Saludos y bienvenidos a Sapiens. Primeramente quiero daros las gracias por la participación de público y de ponentes en el Congreso. Ha sido una maravilla. Felicidades, cómo hemos compartido. Y os voy a presentar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de... de Venus. Venus, ¿qué tiene Venus? Que hay referencias, hay un caso insólito que Natalia Guerrero nos va a explicar y que os dejará sorprendidos. También contamos con la colaboración del ufólogo Artur Oms. Vamos a viajar a Venus y la Tierra. ¿Hay alguna conexión? ¿Qué pasó con Nikola Tesla? Espero que os guste. Viajamos a Venus. Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Disculpad, pero es que aún llevo la inercia, la marcha del fin de semana, ¿eh? Cuánta información, cuántos amigos, cuántas amigas, cuánto compartir conocimientos, noticias, descubrimientos, investigaciones en un sábado de congreso del número 13 tan intenso. Y saludamos vía teléfono esta vez a Artur Oms. Artur, buen día, buenos días. Muy buenos días, Ferran, y muy buenos días, Natalie. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Rehecho del congreso, amigo mío? Pues con las pilas cargadas a tope y ya pues mirando hacia el congreso del año que viene ya. Bueno, no sé si te fijaste, Artur, que al principio cuando empezamos a hablar aquí del tema extraterrestre... éramos un poco alienígenas y nunca mejor dicho, y lo digo entre comillas. Fíjate ahora la aceptación, el interés que hay sobre esta temática que, pues, 2 décadas atrás parecía que hablaras de algo que era de ciencia ficción, ¿no? Bueno, de ciencia ficción, Ferran, y no solo eso, sino que hace 20 años cuando empezamos a hablar de esto tú y yo en la radio... era casi objeto de burla, ¿no? Cualquier persona que se interesara por el fenómeno OVNI, y de hecho justamente nos pasó más de una vez a ti y a mí que se reían de nosotros, ¿no? Y mira, y finalmente pues el tiempo nos ha dado la razón y evidentemente pues estamos ahora en este punto. Y tengo que felicitarte por partida doble, por tu conferencia tan interesante, Artur, y como siempre, dispuesto a ayudar a que siga adelante este interesante evento que hacemos desde Andorra. También, Artur, tenemos aquí en nuestros estudios, lo habías dicho, de alguna manera, a la influencer Natalia Guerrero. Natalia, buen día, buenos días. Buenos días a todos, a toda tu audiencia, a ti, Ferran, a ti, Artur. Y como siempre, súper contenta de estar aquí, después de haber asistido a vuestro congreso y me lo he pasado, tengo que decirlo, fenomenal, y animo a la gente al año que viene que participen todos, que es muy, muy interesante. Artur, yo casi que me atrevería a adelantar que Natalia Guerrero, de cara oculta en YouTube, que nos haga una conferencia de algo de lo que sabe, ¿no? Que se moje un poquitín, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que seguro lo hará, ¿eh? O sea, no me cabe ni la menor duda, y aparte Natalia tiene mucha facilidad para desarrollar todos estos temas y bueno, en fin, yo creo que estoy prácticamente seguro que sí, que dirá que sí. ¿Tú te acuerdas, Artur, en las primeras ediciones del Congreso Sapiens, que habían personas prácticamente que eran desconocidas, pero que tenían sus trabajos de investigación, que compartieron con nosotros y el público pues sus investigaciones, su información, y a día de hoy estas personas tienen millones de seguidores y siguen en la brecha, ¿no? Y estamos contentos porque de alguna manera servimos de catapulta para dar a conocer personas que son anónimas en un principio, Artur. Sí, de hecho, muchas de ellas no tenían ni canales de YouTube, ¿no? Por ejemplo, José Luis Camacho, recuerdo que empezamos a grabar con él justamente en las ondas de radio normales de toda la vida, o sea, no tenía ni canal de YouTube. También recuerdo ahí Parcerisa, recuerdo muchísimos, ¿no? Y bueno, y hay que felicitarte, Ferran, porque todas estas personas las sacabas tú de no sé de dónde, del gorro del mago, de la chistera del mago, de alguna forma, ¿no? Y la verdad es que siempre me sorprendías en este aspecto.
respecto, ¿no? Mira, he encontrado un tipo que tiene un blog que tiene 100.000 visitas al mes, ¿no? Recuerdo esta primera frase cuando hablabas de José Luis Camacho, ¿no? Y empezamos a grabar esos programas y luego José Luis montó el canal de YouTube y aquello pues ya fue un crecimiento exponencial. Si me permitís, antes de entrar en el tema de hoy, porque me lo ha preguntado alguna persona, que explique qué pasó con aquella varita mágica que tenía yo incrustada en una roca, al más puro estilo Excalibur, prácticamente. Pues resulta que hay personas muy sensibles y otras no tanto, pero que cuando la tocaban notaban que algo sucedía. Bueno, pues acabó el evento, empezamos a recoger la sala y todo, voy a recoger la Excalibur, esa varita mágica incrustada en la roca, y algo insólito, una roca que ha estado siglos sumergida en el agua, con su erosión del agua permanente, aguas frías, menos frías, de invierno, casi en punto de congelación en mi riachuelo. Y cuando la voy a coger, hizo tanta de toma de tierra, se sobrecargó tanto que se partió. Haré un vídeo muy pronto, muy cortito, porque es que parece cortada con un sable de samurái. Es que me dio, digo, ¿cómo ha podido pasar esto, no? Esto es una de las muchas anécdotas que hay del Congreso. Bueno, amigos y amigas, vamos a hablar de Venus. Y claro, cuando hablamos de Venus, esto puede sonar un poco lejos. Pero si decimos que el FBI, bajo la Ley de Libertad de Información, en el año 2016, esta Oficina de Investigación Federal norteamericana, pues libera un montón de documentos, uno de los documentos habla de Venus. Y dices, caray, ¿cómo puede hablar de Venus? Y ojo, porque el FBI, finalmente, en esta desclasificación, en estos archivos, habla de Nikola Tesla. Y ojo, porque hay una información muy relevante que dice que Nikola Tesla venía de Venus. Vamos a hablar de Venus, pero no de Nikola Tesla, en otro formato. Natalia, ilústranos, porque hay algo muy, muy impactante, la verdad. Bueno, a ver, hoy os traemos aquí una historia que sí que pasó. Evidentemente que desde aquí pruebas no tenemos, pero pasó y creó un gran revuelo en aquella época. Viajamos al año 1954 en la localidad de Monte Palomar, en California. Y entre el 7 y el 8 de agosto de aquel año tuvo lugar un evento en la cima del Monte Palomar, a unos 1.800 metros de altitud. Se trataba de una convención OVNI. En esta convención, habían asistido muchísimas personas y había sido promovida por 3 supuestos contactados que en aquella época en Estados Unidos eran muy famosos. Se trata de George Adamski, Truman Bethrum y Daniel Fry. Entonces esta convención, como he dicho, estaba repleta, abarrotada de gente, asistieron más de 1.000 personas, desde periodistas, muchos curiosos, testigos que habían visto ovnis, hasta políticos, etcétera, etcétera. Durante el evento, los contactados que hacían sus ponencias, sus conferencias, compartieron su propia experiencia, ¿no? Lo que les había pasado, etcétera. Y cuando habló Adamski, que era uno de los contactados, comentó que los venusinos eran muy parecidos a los humanos. Él estuvo hablando de todo esto durante la ponencia. Dijo que podrían hasta estar infiltrados entre nosotros y que podrían estar en cualquier sitio. Bueno, perfecto. Al final del primer día de la convención todo fue muy bien, pero pasó una cosa inusual. Y es que entre el público se encontraba una hermosa mujer en compañía de 2 hombres que la acompañaban. Uno de los hombres llevaba gafas, los 3 tenían la piel bastante clara, la mujer tenía el pelo rubio, tenía unos ojos oscuros, de un negro muy intenso, y la formación de su cráneo era un poco grande, más grande de lo normal, y tenía una extraña marca en la frente, en el hueso de la frente. Entonces, claro, como Adamski acababa de hablar de los venusinos, de sus características físicas, etcétera, de repente, gente del público que estaban asistiendo a la ponencia se fijaron en ellos, reconociendo algunos de esos rasgos mencionados horas antes por Adamski. Entonces, de repente, entre el público se difundió el rumor de que podrían ser de Venus. Bueno, parece un poco inverosímil, pero esto es lo que pasó.
Y entonces hubo una persona en el público que de manera espontánea se puso a hacerles preguntas, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿sois de Venus? Entonces la mujer dice que se puso a sonreír y dijo sí. Entonces esa persona se animó un poco más y le dijo, ¿pero por qué estáis aquí? Y entonces ella contestó porque todo lo que es este tema, la ufología, etcétera, los otros planetas, vida fuera del planeta Tierra, todo esto nos interesa, etcétera, etcétera. Y entonces él volvió a preguntar, después de varias preguntas, ¿no? Y fue haciendo las típicas preguntas que haríamos cualquiera de nosotros si nos encontráramos delante de una persona que dice que es ser de Venus. Y al final le preguntó, ¿pero sois de Venus? Y la mujer afirmó que sí. Entonces, entre toda la gente que asistía en este evento ufológico, había un periodista llamado Joao Martins, que al final consiguió entrevistarlos. Y descubrió que esta mujer se llamaba Dolores Barrios. Damos paso a Artur. Artur, esto se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Sí, esto me recuerda a uno de los congresos, creo que fue el segundo, Ferran, donde habían dos extraños personajes también muy altos, rubios, con tez muy blanquecina, parecían prácticamente muertos acabados de resucitar, como si hubieran salido de la tumba, y además estaban muy serios, ¿no? Con un rostro, no sé, eran prácticamente inexpresivos, como si no fueran humanos y estuvieran intentando de alguna forma imitar el comportamiento humano sin llegar a conseguirlo al 100%. La verdad es que esa historia yo no la conocía y me parece, completamente alucinante, ¿no? Que se pueda llegar a desarrollar una situación así. Natalia, sigue explicándonos porque esto es muy serio, ¿eh? Yo hoy hago un paréntesis. Os he traído esta historia porque yo he estado buscando y analizando, investigando, y evidentemente no he ido hasta el Monte Palomar, ni tampoco he podido entrevistar gente, ¿no?, que estaba en aquel entonces en el Congreso pero me ha parecido bastante, es decir, que ella fuera de Venus no lo sé, pero que pasó, sí que pasó. Es decir, puede haber mucha gente que dice que es de otro planeta. Entonces, ese periodista, como decía Joao Martins, consiguió entrevistarlos. Entonces descubrió que ella se llamaba Dolores Barrios, que era diseñadora de modas en Nueva York, y que sus dos amigos eran Donald Morand y Bill Jackman, es decir, tienen nombres y apellidos, y que ambos eran músicos y residentes en Manhattan Beach, en California. Entonces Martins, el periodista, les preguntó si les podía hacer alguna foto. Claro, ellos se negaron rotundamente y además estaban muy molestos porque le dijeron al periodista que claro, que se les estaba ya llamando por sois venusinos, y a ellos estos no les gustó muchísimo, no les gustó mucho el mote que les pusieron. Entonces al día siguiente Martins pudo al final fotografiarlos por sorpresa porque ellos no querían. Y entonces el trío se molestó, se enfadaron mucho y se fueron del Congreso. Y, según el periodista, vio cómo corrían hacia un bosque cercano y desaparecieron. Entonces hubieron muchos testigos que después explicaron que a los 2 o 3 días del Congreso vieron despegar un artefacto por aquella zona. Nadie hizo fotos, pero también, claro, por fecha nos vamos a 1954, no existían los móviles y el que tenía una cámara de fotografiar no era como ahora, ¿vale? No hay fotos ni pruebas de todo esto, pero lo que sí está claro y sí que es real es que esa señora con estos dos señores asistieron a ese Congreso porque hubieron muchos testigos y además creó un revuelo. Y de hecho hay fotos, si buscáis por internet, buscáis sobre este tema, hay alguna foto de esta señora, que es la que hizo el periodista Martins, y realmente si veis la fotografía os daréis cuenta de que esta chica rubia tiene como la frente más cuadrada, más ancha, que es verdad que se le nota como en el medio de la frente como tener un hueso como un poquito más salido. Claro que me diréis, podría ser bien humana y bien terrícola, con evidentemente pues genéticamente nos puede pasar, ¿no? Tener una frente más ancha, una nariz más larga, o etcétera, etcétera. Entonces no se sabe si realmente era de Venus, pero lo que se sabe realmente es que sí que asistieron a ese congreso y claro, eso creó, imaginaros, en 1954, el revuelo que creó. Artur, imagínate que estamos en un congreso, tú y yo, Talia, y hay alguien entre el público que nos llama la atención. ¿Te suena esto?
Claro, es que justamente a nosotros nos sucedió, ¿no? Y es un poco el eje pivotante de mi conferencia el otro día, ¿no? ¿Por qué un extraterrestre tiene que tener una forma completamente diferente a la humana? Pues no hay ningún motivo para que sea así, tampoco hay ningún motivo para que no sea así. Realmente no lo sabemos, porque nadie que conozcamos ha tenido la suerte o la desgracia de poder hablar con un extraterrestre y vivir para contarlo, al menos que yo conozca, ¿no? Que tengamos una conversación grabada en vídeo, que haya pruebas realmente tangibles, ¿no? La mayor parte de esos contactos se producen de forma telepática y de una forma no demasiado clara, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante la palabra de una persona contra la imaginación de los demás, ¿no? ¿Realmente eran de Venus? Pues yo creo que hay altas probabilidades de que no fueran de Venus, ¿no? De todas formas, en aquella época se hablaba mucho de Venus, se hablaba mucho de Marte, incluso el propio Nikola Tesla llegó a crear una especie... De hecho, la radio la creó para contactar con unos seres que él decían que le contactaban desde Marte. O sea que en aquella época había muchos intentos de comunicación con otros seres de otros planetas. Bueno, yo lo que quería decir, bueno, que hemos traído este tema, y como dice Artur, bien que estoy de acuerdo con él. Artur, por una vez estoy de acuerdo contigo, es broma. A ver, es su palabra contra el mundo, ¿no? Y bueno, a saber, podría ser o no, esto nunca lo sabremos. Pero volviendo a Dolores Barrios, yo me pregunto, ¿realmente venía de Venus? ¿Sí o no? Y escuchad bien lo que os voy a explicar. A ver, sabemos que es muy improbable de que pueda haber vida en Venus. Ahora vamos a hablar en general de este planeta, ¿no? Puesto que sus temperaturas en superficie son de casi 500 grados Celsius. Su presión atmosférica es de 90 veces la de la Tierra y que los ppm de CO2 son mucho más altos que en la Tierra, ¿vale? Pero, escuchad bien, una cosa muy curiosa de Venus: sabemos que a 50 kilómetros más arriba de su atmósfera el clima cambia y que en sus altas nubes la temperatura es de unos 20 grados y la presión atmosférica es muy semejante a la Tierra. Entonces, claro, dices, en el planeta, dijéramos, ahí no se puede vivir, pero más arriba en las nubes, temperaturas de 20 grados y una presión muy semejante a la Tierra, ¿vale? Entonces, todo y que no se tengan muchos datos, se habla de una probable existencia de un océano en Venus hace millones de años y que quizá, digo bien quizá, en aquella época hubo vida. También una cosa muy curiosa es que en 2020 se publicó un estudio en la revista Nature Astronomy que decía que se habían encontrado la presencia de un gas llamado fosfano o fosfina. Es un gas fétido y tóxico integrado por 4 átomos, uno de fósforo y 3 de hidrógeno, ¿vale? Y que este gas en la Tierra está asociado a la presencia de vida microscópica, ¿vale? Entonces, bueno, en 2018, gracias al telescopio de James Clerk Maxwell, ubicado en Hawái, se detectó la fosfina en Venus. Y en 2019 se verificó este hallazgo con el radiotelescopio ALMA, situado en Atacama, en Chile, donde pudieron entonces ya comprobar la presencia de fosfina de manera mucho más clara en la atmósfera de Venus. Entonces, yo pregunto, ¿podrían haber microbios aéreos en Venus capaces de soportar una acidez extrema? Porque esto nunca se sabe. Pero claro, del microbio a Dolores Barrios hay un paso gigante. Quiero decir, no es lo mismo, no es la misma forma de vida. Ferran. Pues hay cosas curiosas sobre Venus. Entre los papeles que comentábamos que, bueno, pues se había incautado el FBI cuando murió el gran científico Nikola Tesla, podríamos decir que es el padre de la ciencia moderna. Este hombre serbio, porque era serbio norteamericano, porque se fue a vivir a Estados Unidos, hay algo muy curioso, porque a las pocas semanas de fallecer,
un alto cargo, ingeniero eléctrico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que allí se desarrolla prácticamente todo lo que sale a nivel tecnológico del planeta, contactó con el FBI y a través de sus asesores, pues empezaron a evaluar unos extraños documentos de Tesla, a ver si había alguna idea que les pudiera dar no sé cómo podríamos decir, un hilo de trabajo o una inspiración de trabajo. Y este hombre, fijaos que os sonará mucho el nombre, al menos el apellido, este científico era John G. Trump. Era tío del 45 presidente de Estados Unidos, Donald G. Trump. ¿Vais ligando cositas? Que era el hermano menor del padre de Trump, Fred. Y este ayudó a diseñar las máquinas de rayos X. Fijaos qué extraña coincidencia, ¿no? Que ayudaron, pues evidentemente, a muchos diagnósticos de médicos. Que además trabajó en la investigación de los radares para los aliados, las fuerzas aliadas, durante la Segunda Guerra Mundial. Qué extraño, ¿no? Y el propio Donald Trump citó las credenciales de su tío a menudo durante su campaña presidencial. Y decía algo así como que mi tío solía hablarme sobre la energía nuclear antes de que la energía nuclear fuera nuclear. Y nos vuelve a conducir esto, Artur y Natalia, a Venus. Oiga, ¿y si en Venus hay algo que se nos ha ocultado? ¿Qué opinas, Artur? Bueno, yo opino varias cosas. La primera y la más importante, referente a lo que ha dicho Natalie, es cierto, un ser humano no puede vivir en Venus. Pero es que nosotros los seres humanos damos por sentado que todas las formas de vida son como nosotros, y no es así. Es decir, hay muchas formas de vida, hay microorganismos que se han descubierto aquí en el planeta Tierra que son capaces de sobrevivir a altísimas temperaturas, a más de 1000 grados Celsius positivos, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser una vida extraterrestre como nosotros? No tiene por qué ser. Esto por un lado, es decir, otra forma de vida podría vivir tranquilamente en Venus. Luego hay otra cuestión, que esta cuestión lleva en el aire desde los años 50, 60, 70 con la gran obra de Bertrand Meust y falsamente apoderada por el señor Caravaca, y además con un término incorrecto que es distorsión, y que realmente es la mimetización. Es decir, estos seres que podrían venir de otros planetas se podrían mimetizar y adoptar una forma cuasi humana para que nosotros de alguna forma los podamos interpretar mucho mejor, ¿no? Hay aquella película tan conocida de aquella actriz que hizo El silencio de los corderos, no me acuerdo, Jodie Foster, que hizo aquella película donde había unos seres que eran otras formas de vida que se mimetizaban y adoptaban una forma humana para trasladar un mensaje. Concretamente adoptaban la forma humana de su padre, ¿no? Entonces, claro, luego está Nikola Tesla. Nikola Tesla decía que todos los inventos que él hizo no eran suyos, que se los comunicaba a alguien mediante unos sueños, y que él se despertaba por la mañana y que simplemente lo único que hacía era trasladar esos bocetos que alguien le había transmitido telepáticamente a una hoja de papel, ¿no? Y curiosamente la familia de Tesla aún a fecha de hoy está en juicio con el gobierno norteamericano porque de los miles de kilos de papeles que se llevaron del Hotel New Yorker le han devuelto un ridículo maletín, ¿no? Es todo muy extraño, Ferran, y como decíamos en el Congreso, las tres palabras, no me acuerdo, desprestigio, insulto y escarnio público prácticamente es lo que te vas a encontrar si de alguna forma vas contra el sistema y dices, ¿no?, o opinas que una forma completamente extraterrestre se puede haber infiltrado y mimetizado y estar viviendo perfectamente entre nosotros, cosa que creo muy probable. Ahí, cuando has mencionado, Artur, el tema de la película Contact, esta película, Carl Sagan tenía que explicar una cosa a la humanidad y fue muy hábil, contactó con quien tenía que contactar y lo explicaron en forma de película, porque si no, sabía Carl Sagan que esto le traería problemas, y creo que allí está prácticamente buenas
parte de las respuestas a muchas preguntas de a día de hoy sobre si estamos solos o no en el universo. Bueno, hay una cita que dice: las matemáticas son el único verdadero lenguaje universal. Esto es una cita de la película. Y claro, si Tesla decía que le venía la información de otro plano dimensional o de otra civilización, estaríamos hablando de un contacto telepático o de una forma más avanzada de comunicación extrahumana. Y si es extrahumana, ¿Tesla era humano? Que tenemos que recordar, Tesla falleció con 86 años, o sea, hizo mucho, incluso él sacrificó la vida familiar porque sabía que si tenía familia no podía dedicarse plenamente a todos los desarrollos científicos que estaba puesto, ¿no? Natalia y Artur. Bueno, a ver, evidentemente que, y no es el único que supuestamente ha recibido algún mensaje o, en su caso, mucha información, ¿no? Con todas sus invenciones. Ya, si volvemos al caso de Dolores Barrios, ya para acabar, para zanjar el tema, ¿no? Es verdad que la habíamos dejado pobre Dolores Barrios. Nos hemos olvidado de ella. Para zanjar el tema, que después ya cada uno, como dices tú, sacará sus propias conclusiones. Lo que está claro es que aquello ocurrió, es decir, una señora asistió a un congreso ufológico con dos amigos suyos, se la entrevistó y desaparecieron en el bosque. Hasta aquí todo muy bien. Lo que pasa es que después, por mucho que la buscaran, porque intentaron los más fanáticos de la ufología, la gente que había asistido a ese congreso, intentaron buscarla a ella en Nueva York, a sus amigos en la zona de California, después ya por todo el país, intentaron investigar y nunca más se supo de ellos. Se esfumaron de la faz de la Tierra. Entonces yo mi pregunta, y además estoy de acuerdo con Artur, que la vida humana en Venus, en este caso porque hablamos de Venus, es de momento a día de hoy inconcebible, es que no podemos vivir en esa atmósfera con tanta acidez, con una presión atmosférica diferente, con esas temperaturas que arderíamos. Pero evidentemente siempre es que achacamos al que pueda vivir fuera que tiene que ser como nosotros, y tampoco es obligatorio. También puede haber vida microscópica que no sepamos exactamente qué microbios podrían ser los que podían aguantar unas temperaturas y una atmósfera así. Pero también lo que he dicho de más arriba, en la atmósfera, más arriba de la atmósfera, donde, a unos 50 kilómetros más o menos de Venus para arriba, donde en esas nubes altas la temperatura es de 20 grados y tienen una presión atmosférica muy similar a la Tierra, también se podría pensar: oye, ¿y si ahí hay flotando una civilización viviendo ahí en el aire? ¿No hay gente que vive encima del agua? Hay gente que construye casas así de madera encima del agua, ¿no? Vete a Nigeria, por ejemplo. Entonces, pues quizá una civilización mucho más avanzada que nosotros estén viviendo no encima del planeta, sino que más arriba, flotando arriba de la atmósfera, por encima, y que después se parezcan a nosotros y vengan a visitarnos de vez en cuando. A ver, yo a día de hoy, es lo que decíamos con Artur el otro día, ¿no? Que él me hablaba del Majestic 12 y todas estas cosas. Y él me decía, Nata, es que yo hace unos años atrás me reía de todo esto y me decía, pero es que a día de hoy están pasando tantas cosas que hay que dejar la puerta abierta y pensar, yo no lo puedo demostrar ni comprobar, pero ¿por qué no? Amigos, ¿qué os parece si dejamos la puerta abierta porque nos hemos pasado de tiempo y hacemos una segunda parte de lo que tendríamos que hablar de Venus? Cuando pensamos en Venus nos pensamos que está al final del sistema solar y no, es el planeta más cercano. Bueno, de hecho la Tierra está entre Venus y Marte. Artur, amigo, qué rápido vuela el tiempo, ¿eh? Desde luego, y nunca mejor dicho. Un abrazo para ti, otro para Nathalie y un abrazo a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Pues amigos y amigas, Natalia, Artur, a los dos muchísimas gracias, y es que nos hemos pasado. Habrá una segunda parte de Venus, porque hay cosas que creo que deberíais saber. Y como siempre, de lo dicho y tratado aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Me pregunto qué horas serán Venus.